Radio La Voz de María presenta Pescador de Hombres, un programa de hombres comprometidos con el acercamiento a nuestro Señor. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos con ustedes en su programa Pescador de Hombres, primer programa del año 2025. Permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame sus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, Martín. Buenas noches, queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más del mes de enero 2025. Tenemos para este domingo la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu bajó sobre él en forma sensible, como de paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, con este Evangelio del bautismo del Señor se cierra el tiempo de Navidad, es decir, recién este domingo podemos desarmar el árbol del nacimiento. Mucha gente ya lo desarmó. Esa es la velocidad con la que estamos viviendo en nuestra vida. Y empieza el tiempo ordinario, que aquí nos preparamos para ya la Semana Santa y el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Es importante para nosotros como católicos, es sumamente importante lo que sucede en este día del bautismo del Señor, porque despeja una serie de dudas. Después de 30 años de vida oculta, se va a dar esa salida a la vida pública. Pero hay que ver los pequeños, grandes detalles que tiene este evangelio que has leído, Nachet. Jesús se bautizó mezclándose con su pueblo. No es que tuvo un puesto preferencial y se pasó la cola, no. Él hizo cola como preguntando quién es el último y se puso al final. También, como decía, es esta salida a la vida pública, pero principalmente lo aclara es muy claro el Evangelio de San Lucas, despeja esas dudas que había que Juan el Bautista podría ser el Mesías. Y también hay que dar al César lo que es el César, como se dice, la humildad de Juan el Bautista, porque él se hace a un lado y le abre el camino a Jesús, que es su primo, su pariente. Pero también se dan hechos importantes con el Espíritu Santo y las mismas palabras de Dios Padre. En este contexto, podríamos decir que muchas veces pasan desapercibidos estas festividades que son tan claras y que las tenemos que vivir tan profundamente en nuestro corazón. Porque
Hoy nos estamos viendo absorbidos por toda la vorágine de este mundo rápido, veloz, las noticias, las redes sociales. Y esto pasa probablemente desapercibido como una cosa que no tiene ningún tipo de importancia. Pero estamos hablando de nuestra historia sagrada. Estamos hablando de nuestro pasado. ¿Por qué después de 2025 años todavía seguimos hablando de Jesús? Fue trascendente su paso por esta vida. Por eso es los años antes de Cristo y después de Cristo. Marcan una era universal. Incluso aquellos que dicen que son agnósticos o ateos también hablan del tiempo antes y después de Cristo. Es decir, no debemos dejar pasar este tema tan importante que es la salida del líder, para hablar en términos actuales, del líder de la Iglesia Católica al mundo público. Y se va a empezar a ver de aquí en adelante pues todos los milagros y toda la controversia con esas leyes tan estrictas de que el sábado no se podía hacer nada, de que había que hacer cumplir una serie de normas y leyes que a ratos parecería que estamos volviendo a esa época en todas las trabas que existían anteriormente. Lo importante es que estamos siendo liderados por Jesús en su bautizo. Y nos está diciendo cuál es la nueva ley que nos rige como católicos, cristianos y al mundo entero. Porque hay cosas asombrosas que a veces uno lee de que uno de los países que más habla de Jesús es Estados Unidos de Norteamérica. Porque tienen sus dichos, nombran Jesús, oh my God, Jesus Christ. ¿Ya? Sin embargo, no es un país que esté muy dado a la religión católica, pero es el que más habla de Jesús todos los días. Qué contradictorio es en relación a otros países que hay grandes procesiones y todo lo demás, pero a veces todas las situaciones que vivimos nos absorben y no nos permiten profundizar en lo que es nuestra fe, nuestra historia sagrada. Entonces, con este evangelio, que se va a dar el próximo domingo 12, nos estaremos fortaleciendo los que vayamos a la misa, los que escuchemos el evangelio y la homilía del sacerdote, pero principalmente lo que en nuestro interior queremos es dar y sentir que algo en nosotros está cambiando. Francesco, estás en mute. Perdón, siempre me ocurre lo mismo. Así es, Martín, este es un evangelio bellísimo, es un evangelio que marca el inicio de la vida pública de Jesús. Y como tú bien dices, es el evangelio que en nuestro calendario cristiano, con el cual culmina el tiempo de Navidad y entramos en tiempo ordinario. Es bellísimo porque en él se manifiesta la grandiosidad de Dios en el momento que él sale de las aguas del río Jordán, por un lado. Y por el otro lado, también se manifiesta el amor que Dios nos tiene hacia nosotros al haberse fraccionado, por así decirlo, al haber enviado a su Hijo, acordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la tierra a mostrarnos el camino de la salvación. Entonces, es realmente hermoso. Y revisando unas palabras de nuestro Santo Padre, del Papa, nos hace referencia también a que ese debería ser
nuestro verdadero cumpleaños, la fecha de nuestro bautizo, porque lo que está haciendo este evangelio es, como tú bien dices, Martín, marcar la pauta de cómo vamos a entrar nosotros o cómo vamos a nosotros a pasar a ser parte de la gran familia de Dios, cómo pasamos nosotros de ser criaturas a ser hijos de Dios. ¿Y eso cómo se realiza? ¿Cuál es el signo con el que se realiza? Es el símbolo, el agua de la pila bautismal. Bueno, aquí en esa época se bautizaba en el río Jordán. Queda claro que Juan el Bautista, por eso se llama el Bautista, es un instrumento de Dios, pero no es Dios. Dios es el que viene atrás de él a bautizarse, a cumplir con el protocolo para decir, miren, soy Dios y soy ser humano al mismo tiempo, que solo un Dios puede ser de esa manera. Pero nos recuerda también nuestro tiempo de bautizo. Y en las palabras que más adelante les voy a leer del Papa Francisco, ¿ya? Cita la importancia de acordarnos de nuestro bautizo, de acordarnos cuándo fue y el por qué es tan importante. Nos recuerda también a nuestro bautizo. Martín. Sí, sí, efectivamente, es el día en que debemos recordar que nosotros fuimos bautizados. A veces oímos cosas como, a mí me bautizaron sin mi autorización, ¿eh? Y reniegan del bautizo. Eh, Cuando uno se casa por la Iglesia Católica, uno de los documentos básicos que hay es la fe de bautismo. Y es también la confirmación. Cuando nos confirmamos, estamos confirmando que somos católicos, que somos cristianos. Y estamos reviviendo, ya con uso de razón, estamos reviviendo ya la aceptación que nuestros padres y padrinos dieron en el bautizo para educarnos en la fe. No es tan, no es tan, como decir, pasajero el momento del bautizo del hombre. Con este evangelio estamos dándonos cuenta de lo importante que es el salir a la vida cristiana, porque eso es lo que pasamos de un estado de infante a la vida cristiana. Es nuestra inclusión en la iglesia a la que estamos eh, enmarcados y protegidos por Dios. Pues todos somos hijos de Dios. Pero esta es la confirmación que, como repito, no la decidimos nosotros, la decidieron nuestros padres y nuestros padrinos, y ellos se hacen cargo de que nosotros llevemos una vida adecuada en base a normas morales, éticas, espirituales, de respeto, de humildad y de poder convivir en una sociedad. Es más allá de simplemente un acto, es marcarnos la vida en un conocimiento de autoconciencia de lo bueno y lo malo, de la cooperación con los seres humanos que nos rodean, con nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestra comunidad en general. Ese es un poco en síntesis lo que encierra este evangelio hoy. Es recordarnos, como lo es todos los años, todos los ciclos litúrgicos, está el bautismo del Señor con el cual se termina el tiempo de la Navidad. Tiempo maravilloso que se ha venido después llenando de luces, focos, petardos y todas las cosas que se ven de la parte mundana del nacimiento de Jesús, que se llegó a convertir pues en los récords de ventas
de los almacenes y el consumismo y todo lo demás, dejando a un lado el verdadero espíritu de lo que esto significa. Decimos Dios es amor, y ese amor en esta época, el año de de la Navidad, Natividad de Jesús, es eso lo que debe primar. Sin embargo, vemos las guerras, vemos todas estas situaciones que están sucediendo hoy más que nunca. Cada quien quiere ser dueño de su verdad y el hombre hace las leyes para destruir al hombre. Cuando las leyes que nosotros tenemos, que abarcan todo, son los 10 mandamientos y los 2 mandamientos que nos deja Jesús como principales. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero acá parece que dice odia a tu prójimo. Porque todas estas rencillas que ya llegan a cansar, nosotros que hemos vivido un poco más, que todo lo que empieza a ser electoral, que todo el mundo tiene la razón, que todo el mundo opina, que todo el mundo... Es increíble. Lleva que la gente vaya a votar porque es obligatorio. Porque si no hay mucha gente que dice yo no votaría. Porque el voto es como premiar. Eso no se trata de premiar. Todos debemos liderar. Lideramos en nuestros hogares, lideramos nuestras empresas. Pero necesitamos líderes también. Porque no puede haber un pueblo que esté desbandado, como en una época el pueblo judío que estaba sin tener ninguna cabeza. La historia es clara y se marca hoy, o sea, el domingo con ese evangelio, se está marcando el salir a la vida pública, a donde escucharemos todas las cosas que hizo Jesús, pero principalmente el fondo del mensaje y de su palabra, con esa certeza, con esa libertad de líder, para ponerlo en términos de hoy, con esa humildad, con ese respeto y amor al prójimo. O sea, es uno de los evangelios por el tiempo en que se da, más fuertes, con palabras muy intensas que hay que leerla de una en una, pero preguntarnos también cómo nos vemos a la luz de este evangelio. ¿Cómo podemos mejorar más nuestro estilo de vida? Si fuimos bautizados, luego nos confirmamos, primera comunión, el matrimonio, o sea, todos los sacramentos, la reconciliación, hemos actuado, hemos sido principales artífices cuando nos sucedieron estos hechos en nuestra vida. Pero no hace más que renovar nuestra fe. Porque no es que están aislados, no. Cada sacramento tiene una línea de conducción para llegar a un resultado. Estar listos para cuando Dios nos llame y tener muy claro que haciendo ese análisis de conciencia, decir, ¿qué he dado yo en razón de lo que recibí de Dios? Franchet. Así es, Martín. Justamente eso. Preguntémonos qué he dado yo en relación a lo que he recibido de Dios. Y hablemos del sacramento del bautismo. Justamente lo que les decía hace un rato, les quiero leer una rápida reflexión del Papa Francisco. Dice, yo os pregunto a todos vosotros, cada uno lo que piense, ¿recuerdas la fecha de tu bautismo?
Si no la recuerdas, cuando regreses a tu casa, pregúntala para no olvidarla nunca, porque es tu nuevo cumpleaños. Porque el bautismo, perdón, porque con tu bautizo naciste a la vida de la gracia de Dios. Demos gracias al Señor por ese bautizo. Démosles gracias también a nuestros padres que nos llevaron a la iglesia y a la pila bautismal, por quien nos administró el sacramento, es decir, el sacerdote, por el padrino y la madrina que estuvieron presentes y por la comunidad en la que lo recibimos. Festejar el propio bautizo es festejar el nuevo cumpleaños. Y podemos preguntarnos, ¿soy consciente? Vienen las palabras que tú decías, Martín, ¿soy consciente del inmenso don que llevo en mí gracias al bautismo? ¿Reconozco en mi vida la luz de la presencia de Dios, quien me ve como su hijo amado o como su hija amada, posteriormente a haber sido bautizado? Y ahora, en memoria de nuestro bautismo, acojamos la presencia de Dios en nuestro interior. Podemos hacerlo con la señal de la cruz, que traza en nosotros el recuerdo de la gracia de Dios, que nos ama y desea estar con nosotros. La señal de la cruz nos recuerda esto, y hagámoslo siempre juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Martín. Sí, y si vemos un poco esta perspectiva del tiempo pasado, que para nosotros el Evangelio nos lo pone siempre en tiempo presente. Porque la palabra de Jesús y la palabra de los Evangelios tienen vigencia plena en cada hecho de nuestra vida. Nos comprometimos a eso. Nuestra tarea, recibida a través del bautismo, es buscar hacer el bien. No la trampa, no el doble sentido, sino hacer el bien y tener la entereza también que cuando no podamos hacer algo por el otro, decirlo, pero no engañar. Porque a veces sentimos que la gente que más habla es la gente que más ofrece, pero con un sentido de no dar nada. Porque primero es lo mío. Que a mí me sobra, lo doy. Y como generalmente no me alcanza, entonces no doy nada. Es el pasaje de la viuda que da la limosna en el templo. Da no lo que le sobra, da lo que tiene. Eso nos debería llamar a nosotros también, porque ese sacramento del bautismo nos hizo ser eso, preocuparnos de nuestro propio. Es nuestra misión. Cuando las empresas hablan de su misión y su visión, y nosotros como personas tenemos una misión también en la vida y nuestra visión, ¿cuántas veces la recordamos en nuestra vida? Cuando uno se pregunta en un proceso de saber quién soy yo y descubrir mi yo, que fue algo muy, muy fuerte para mí al inicio, y pude llegar a entender quién soy y qué soy y para qué estoy. Tomó tiempo. Pero si no lo hubiera hecho y si no hubiera tomado el tiempo que tomó, no sabría para qué estoy aquí. Ese ejercicio es bueno y el Evangelio, la Biblia, Sagrada Escritura, nos da muchos pasos para encontrarnos nuestro yo. Recuerdo que algo que a mí me sirvió muchísimo, estamos hablando de más de 30 años, fue Eclesiastés 3. Hay un tiempo para todo. Tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Esa guía de Eclesiastés 3 fue tremendamente fuerte para mí.
y les recomiendo que la lean, porque si tomamos este día domingo en el evangelio, este evangelio como un punto de partida en nuestra vida, apenas 12 días después de haber iniciado el año, donde nos hicimos muchas promesas y botamos las cajetillas de cigarrillos y ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer lo otro. Hicimos muchas promesas, pero las promesas se las lleva el viento. Pues así como dice el Papa en lo que tú leíste, Francesco, deberíamos recordar la fecha de nuestro bautismo. Y esa fecha probablemente nos dirá y nos hará encontrar muchas cosas que a veces, hasta por el temor interno de descubrirnos a nosotros mismos, no la percibimos. Hay muchas cosas que trae este evangelio, que mientras leía y preparaba, empecé a encontrar aristas interesantísimas. Porque, ¿qué quiere decirnos Dios con cada evangelio? Quiere decirnos Jesucristo con estos evangelios, que son actuaciones que tuvo en su vida. ¿Qué quiere decirnos? No es otra cosa que enseñarnos un camino que deberíamos atrevernos a seguirlo, con todo lo que significa 2025 años antes a hoy. Sin embargo, la caridad, la honestidad, la ética, está escrita por Jesús y por los evangelistas, está escrita ya. No la tengo que descubrir. Simplemente leo la Biblia y encuentro muchas cosas de lo que revelan cuál es mi carácter, quién soy, a dónde voy, qué debo hacer. O sea, no necesitamos una clase ni cátedra para eso. Es simplemente dedicarnos a escuchar la palabra. Francesco. Ahora sí me acordé de quitar el... Ujú. Bueno, ya estamos con el tiempo, se nos está acabando. Bien. Pero sí, antes de darte paso, Martín, recordar eso, lo que tú decías, la importancia del bautismo y la gran responsabilidad que tenemos al pasar a ser parte de ese, perdón que lo ponga en palabras tan mundanas, de ese selectísimo grupo de personas que podemos llamarnos hijos de Dios. Eso no viene solo, eso viene, como tú decías, con una responsabilidad que hay que encontrar el momento propicio, como citaste Eclesiastés 3. Hay un momento para todo. Y aquí yo les hago una invitación a cada uno de ustedes, queridos revidentes, que miren hacia adentro y decir, a ver, el reino de Dios está aquí encima mío, de forma palpable. Cuando no esté aquí, yo voy a estar con Él, ¿ya? Voy a misa, Él me ayuda. Cada vez que tengo algún problema, acudo a Dios. Oro, pido por mí, por mi familia, por mis seres queridos, por los demás. Bueno, pero también preguntémonos qué puedo hacer yo por esta gran comunidad cristiana, ¿no? Esta comunidad que, como decías al inicio del programa, es tan importante tras la venida de Jesucristo a la tierra, que el tiempo, la métrica de cómo medir el paso del tiempo en la historia de la humanidad, se divide en dos grandes etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Y eso no es hace mucho tiempo atrás. Entonces, meditemos sobre eso y sobre qué podemos hacer para aportar al reino de los cielos aquí, en la tierra. ¿Eh? Y eso significa ayudar en la parroquia, ponernos al servicio como laicos que somos de las autoridades eclesiásticas para servir. Hay un montón de cosas en las que los laicos, cada vez más involucrados con la Iglesia Católica, estamos en el día a día, ayudando. Si fuéramos más los que ayudáramos, quizás este sería un mundo un poquito mejor. Y no hablemos de un mundo un poquito mejor, aterricemos una ciudad un poquito mejor. No vamos a entrar en los temas de que adolece nuestra ciudad, pero todos los conocemos. Preguntémonos eso a raíz también de nuestro bautismo. Martín.
Sí, como tú lo dices, Francesco, realmente estamos y tenemos obligaciones que cumplir para con todos los hermanos, por la ciudad, el país, el mundo. Y dentro de eso, nuestro papel es simplemente poner un granito de arena, que puede valer mucho, puede valer poco. No tratamos de buscarle un valor a lo que hacemos, sino que nosotros estamos satisfechos por el hecho de poder llegar a ustedes, por el hecho de que la radio esté funcionando, porque necesitamos su apoyo para poder seguir adelante, llevando todos los que estamos en la radio, llevando nuestros programas, cumpliendo para con ustedes y, bueno, prepararnos para el mundo que nos toca, ¿no? Porque cada día que pasa, envejecemos un día. Así que estamos para eso y que pedirle a Dios que los bendiga a ustedes, que los oriente y que las metas que tienen trazadas para este año las vayamos consiguiendo viviendo cada día en manos de Dios. Bendiciones para todos, Francesco. Igual, queridos radioyentes, querido Martín, me sumo a tus palabras. Tengan todos un feliz inicio de año, un feliz mes. Seguimos en tiempo de Navidad. Disfrútenlo, celébrenlo. Y nos vemos Dios mediante el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.